Los 5 reyes más poderosos de la historia de España, del imperio a la monarquía moderna. España es un país donde el poder, la fe y la historia se entrelazan como los hilos de un tapiz antiguo. Durante más de 500 años, 5 monarcas han dejado su huella en el destino del mundo. Reyes y reinas que no solo gobernaron, sino que también soñaron, temieron, destruyeron y construyeron. Cada uno encarna una era distinta. Cada uno representa un rostro del poder español. Esta es la historia de los 5 soberanos más poderosos de la historia de España. Los que forjaron un imperio, lo llevaron a su apogeo y lo vieron caer con dignidad o dolor. 5 nombres que, aún hoy, siguen resonando en los muros de los palacios y en la memoria de un país que no ha olvidado su grandeza. Isabel la Católica, la reina que unificó un sueño. En el siglo XV, España era una tierra fragmentada, dividida en reinos que luchaban entre sí y contra el tiempo. Castilla, Aragón, Navarra, Granada. Cada región hablaba con orgullo, pero sin unión. Entonces apareció Isabel de Castilla, una mujer joven, profundamente religiosa y poseedora de una voluntad inquebrantable. Cuando contrajo matrimonio con Fernando de Aragón, en 1469, no solo unió 2 corazones, sino 2 coronas. Juntos formaron la base de lo que pronto sería España. Su gobierno marcó el final de la Edad Media y el inicio de una nueva era. Bajo su mando se completó la reconquista con la caída de Granada en 1492. El mismo año, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón partió hacia el oeste en nombre de su corona. El mundo cambió aquel año. España se convirtió en el centro de un imperio que pronto dominaría medio planeta. Isabel no solo fue reina. Fue arquitecta del destino. Su fe la llevó a imponer la unidad religiosa, una decisión que marcaría tanto el esplendor como las sombras de su legado. Creía que sin una fe común no habría nación. Esa convicción impulsó la creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos, decisiones que aún dividen a los historiadores. Pero nadie duda de su inteligencia política ni de su visión estratégica. Isabel fue una mujer adelantada a su tiempo, capaz de manejar a los hombres de Estado más poderosos y mantener su autoridad en una sociedad dominada por la fuerza masculina. Su legado fue tan inmenso que, al morir en 1504, dejó un país unido, un imperio en camino y una idea que sobreviviría siglos, la de España como una sola nación. Carlos V, el emperador del mundo. Cuando Carlos V subió al trono, el mundo entero parecía estar bajo sus pies. Era nieto de los reyes católicos e hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Heredó no solo el trono de España, sino también el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y vastos territorios en América. Ningún rey español ha tenido jamás tanto poder. Era joven, ambicioso y profundamente consciente de su responsabilidad divina. Su lema, plus ultra, más allá, simbolizaba el espíritu de una nación que había conquistado océanos y pueblos enteros. Carlos V veía su imperio como un cuerpo unido bajo la fe católica. Soñaba con una Europa cristiana sin guerras internas. Pero la realidad fue mucho más dura. Durante su reinado, estalló la Reforma Protestante. Martín Lutero desafió la autoridad del Papa y, con ella, la del emperador. Carlos luchó por mantener la unidad religiosa de Europa, pero el fuego de la Reforma no pudo ser apagado. Su vida se convirtió en una batalla constante, tanto política como espiritual. A pesar de los conflictos, su reinado marcó el apogeo del poder español. En América, las conquistas de Cortés y Pizarro extendieron las fronteras del imperio hasta el Pacífico. Oro y plata llegaban a Sevilla en cantidades inimaginables. España era el corazón de un imperio donde nunca se ponía el sol. Sin embargo, el peso del mundo lo agotó. Hacia el final de su vida, Carlos V abdicó y se retiró al monasterio de Yuste. Allí pasó sus últimos días meditando, rodeado de relojes, observando cómo el tiempo se le escapaba de las manos. Murió en 1558, dejando tras de sí el imperio más vasto que Europa había conocido. Carlos V fue el emperador del mundo.
pero también un hombre que comprendió que el poder absoluto tiene un precio, la soledad. Felipe II, el rey del imperio de la fe. Si Carlos V fue el emperador del cuerpo, Felipe II fue el emperador del alma. Nació para gobernar, pero también para sufrir. Heredó un imperio inmenso y un deber casi divino: mantener la fe católica frente a los herejes. Su corte en el Escorial reflejaba su carácter: austero, silencioso, disciplinado. Cada piedra del monasterio-palacio parecía rezar. Felipe no era un hombre de fiestas ni de gestos grandiosos. Era un rey que gobernaba con el deber, no con el placer. Durante su reinado, España alcanzó su máxima expansión territorial. Desde Filipinas hasta Flandes, desde México hasta Nápoles. Era un imperio donde el sol realmente nunca se ponía. Pero también fue una época de tensiones, guerras y derrotas. La Armada Invencible, enviada contra Inglaterra en 1588, fue destruida por las tormentas y los cañones. Fue un golpe moral para un monarca que creía actuar por voluntad divina. Sin embargo, incluso en la derrota, Felipe II mantuvo su serenidad. Creía que la victoria o la derrota eran solo instrumentos de Dios. Su obsesión por el control y la pureza de la fe marcó su reinado. Bajo su mandato, la Inquisición alcanzó su máximo poder. España se cerró sobre sí misma, defendiendo su ortodoxia mientras Europa avanzaba hacia la modernidad. Felipe II murió en 1598 en el Escorial, rodeado de imágenes sagradas. Su figura, rígida y devota, representa la unión entre la fe y el poder, el alma y la espada. Fue el último rey de la Era Dorada, el símbolo de un país que prefería la gloria espiritual a la comodidad terrenal. Alfonso XIII, el rey del siglo que cambió todo. A comienzos del siglo XX, España ya no era el imperio de Felipe II. Era un país cansado, dividido y lleno de nostalgias. El joven Alfonso XIII heredó un trono difícil. Nació rey, literalmente, pues ya era monarca al nacer en 1886 tras la muerte de su padre. Creció en una España que miraba al pasado con melancolía y al futuro con miedo. Intentó ser un rey moderno, cercano a su pueblo. Apoyó la ciencia, la industria y el deporte. Pero el país estaba marcado por crisis políticas, movimientos obreros y el trauma de perder las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Alfonso XIII quiso devolver la grandeza al trono, pero la historia ya no creía en reyes. Durante su reinado, España entró en una espiral de inestabilidad. La guerra de Marruecos, las huelgas, la división política. El país se desangraba. En 1931, tras el triunfo de los republicanos en las elecciones municipales, Alfonso XIII decidió marcharse. No abdicó, pero entendió el mensaje del pueblo. Partió al exilio sin drama, con la dignidad de quien comprende que su tiempo ha terminado. Su salida abrió la puerta a la Segunda República y, pocos años después, a la Guerra Civil. Cuando murió en Roma en 1941, ya nada quedaba de la monarquía que él había conocido. Sin embargo, su figura marcó el tránsito entre dos mundos, el antiguo de los reyes absolutos y el nuevo de las democracias inciertas. Felipe VI, el rey del equilibrio en el siglo XXI. El último de nuestra lista no empuña una espada ni gobierna un imperio. Pero su poder, aunque simbólico, representa la supervivencia de una institución que ha resistido siglos. Felipe VI, hijo de Juan Carlos I y Sofía de Grecia, accedió al trono en 2014 tras la abdicación de su padre. Lo hizo en un momento crítico para España. El país salía de una crisis económica profunda, la monarquía estaba desacreditada y el independentismo catalán crecía. Felipe VI heredó no un trono de oro, sino una silla inestable. Sin embargo, su formación, su serenidad y su sentido del deber le han permitido mantener el equilibrio. A diferencia de sus antecesores, Felipe VI no gobierna, sino que representa. Pero su papel simbólico es esencial. Ha devuelto cierta dignidad a la institución,
marcando distancia con los escándalos de su padre. Su discurso del 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal en Cataluña, fue uno de los momentos más determinantes de su reinado. Sereno, firme, sin gestos populistas, recordó que España es una nación de todos. Su poder no está en la espada ni en el dinero. Está en la palabra. En el gesto. En la imagen de un país que intenta mantenerse unido en medio de la incertidumbre. Felipe VI es el rey de la España moderna, democrática y diversa. El que intenta equilibrar la historia con el futuro. El que hereda el peso de 5 siglos y lo lleva con prudencia, sin olvidar que, en el fondo, ser rey en el siglo XXI significa ser servidor público, no soberano absoluto. Epílogo. El eco del poder. 5 reyes, 5 eras, 5 formas de entender España. De Isabel a Felipe VI, el trono ha pasado de ser símbolo de conquista a símbolo de convivencia. Lo que comenzó como un proyecto de fe y espada, hoy se sostiene sobre la diplomacia y la representación. España ya no domina el mundo, pero aún conserva algo más valioso, la memoria. La conciencia de haber sido una nación capaz de construir y destruir imperios, de crear arte, leyes y mitos que todavía inspiran. El poder cambia de forma, pero no desaparece. En los retratos antiguos, en las monedas, en los muros del Escorial, sigue el eco de los pasos de quienes alguna vez gobernaron el mundo. Y en la voz de cada español que recuerda su historia, leí todavía la sombra de aquellos reyes que soñaron con lo imposible. Pregunta al espectador. Y ahora la pregunta es para ti. De todos estos monarcas, ¿quién crees que fue el más poderoso? ¿Isabel la Católica, la reina que unificó un país? ¿Carlos V, el emperador del mundo? ¿Felipe II, el monarca de la fe? ¿Alfonso XIII, el último rey de un mundo que se extinguía? ¿O Felipe VI, el símbolo de una España moderna que aún busca su equilibrio? Déjalo en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia.